Muy bienvenidos a nuestro tercer estudio sobre la serie de Haz de mí un discípulo. Hoy vamos a hablar acerca de miembros y discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Muy bien, como les decía, vamos a estudiar la diferencia entre un miembro y un discípulo. ¿Qué es ser realmente un miembro? Ya vimos que un discípulo es alguien que es humilde, obediente, sacrificado, alguien que testifica, que ama y que da fruto, fruto para vida eterna. Por el contrario, un miembro es aquella persona que solamente cree. Cree, pero no hace, porque su creer no lo mueve a la acción. Por esa razón, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hay personas que creen que hay un Dios, creen en Jesús. Ese creer no los mueve a entregarse a Él. De la misma manera, dentro de la iglesia hay algunos miembros que solamente creen, pero su creer no los mueve a la acción misionera. Es así que Jesús nos llamó no solo a creer en Él, sino a padecer por Él, dice Filipenses 1:29. Según Primera de Corintios 12, aquí se habla de la iglesia como un cuerpo, y el cuerpo humano tiene varios miembros, varios sistemas, varios órganos. Por esa razón, en Primera de Corintios 12, miembros se refiere a las partes del cuerpo espiritual que es la iglesia. Partes de ese cuerpo que son útiles y que tienen un propósito por el cual Dios los tiene en el cuerpo de la iglesia. Por esa razón, todos los discípulos son miembros, porque son útiles, cumplen un propósito dentro de la iglesia, pero no todos los miembros son discípulos, porque hay algunos que solo son eso, miembros. O sea, forman parte de nada más. Han dejado de ser útiles, han dejado de cumplir un propósito y por esa razón se vuelven peligrosos para el cuerpo de la iglesia, porque pueden enfermar dicho cuerpo. Definamos algunos términos. El primer término es misión. Ya vimos que la misión es cumplir la gran comisión que es hacer discípulos. El segundo término que vamos a definir es laico. Laico es toda persona que pertenece a la iglesia. Eso significa que los pastores somos laicos, los demás miembros de la iglesia son laicos, todos somos laicos y todos los laicos hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Aclaramos este punto porque hay quienes que dicen que pues laico es el que no sabe y el pastor es el que sabe, entonces que él haga la misión. Laico es el que no tiene experiencia, pastor es el que tiene la experiencia, pues que él cumpla la misión. O sea, hay algunas personas que piensan que el pastor es el experto, el pastor es el que sabe, el pastor es el que tiene la experiencia, entonces el pastor es el que debe hacer, el que debe cumplir la misión. El laico no. El laico no tiene experiencia, el laico no tiene el conocimiento, entonces que no cumple la misión. Pero como hemos visto, laico es toda persona que pertenece a la iglesia y Dios llama a la iglesia a cumplir la misión. Discípulo es aquella persona que con humildad y obediencia sigue el ejemplo de su maestro, estando dispuesto a sacrificar lo que sea para dar testimonio de su amor y así ganar a otros como discípulos de su maestro. Entonces un miembro es un individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o cuerpo moral. Y en este caso, en este estudio, un miembro solo forma parte de la iglesia, nada más. O sea, no suma ni resta. Ese es el concepto básico de un miembro que lo hace grandemente diferente a un discípulo. Por esa razón, nos preguntamos, ¿qué tiene de malo ser un simple miembro de iglesia? Bueno,
un miembro no será tomado en cuenta entre los discípulos. Si tú quieres ser tomado en cuenta entre los discípulos, debes dejar de ser un simple miembro. Un simple miembro no puede comprometerse por completo con Cristo. No hay una entrega total. Siempre hay algo ahí que guarda, siempre hay algo ahí que esconde, siempre hay algo que se reserva. No se entrega por completo a Cristo. Un miembro cree que el pastor es el que tiene que hacer, el que tiene que cumplir la misión, el que tiene que dar los estudios, el que tiene que predicar. Eso así piensa un miembro. Un miembro cree que otros tienen que ser misioneros, que otros lo hagan, que otros prediquen, que otros vayan, piensa el miembro. El miembro cree que solo debo testificar en la iglesia, aunque en realidad se testifica en el mundo, ¿no? Fuera de la iglesia. Pero el miembro piensa que al ir al culto está testificando cuando está ahí cantando, cuando está ahí alabando. Ahora, fuera de la iglesia, fuera del horario de culto, ya no hay que testificar. Estoy en el trabajo, no, eso no tiene que ver nada con la iglesia. Estoy con mis amigos, eso no tiene que ver nada con la iglesia. Así piensa el miembro. Piensa que no tiene que dar testimonio en los diferentes círculos donde se mueve. Por esa razón, un miembro da mal testimonio y esconde la fe. Y además, un miembro siempre busca hacer lo menos que puede. Entonces, tengamos un panorama más bíblico de cómo es un simple miembro de iglesia. Veamos algunas de sus características. Primer característica, son tibios espiritualmente. Así dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes que ha dicho el Señor a la iglesia Laodicea, la iglesia que vive el tiempo del fin. Pero debemos entender que ser caliente es ser lleno del espíritu misionero y ser frío es no ser cristiano. O sea, un caliente es un discípulo, un verdadero seguidor de Jesús. Y ser frío es no ser nada, ser un mundano. ¿Qué sería entonces ser tibio? Bueno, ustedes saben que el agua tibia se obtiene mezclando la fría con la caliente, ahí sí se obtiene el agua fría. Entonces podríamos decir que ser tibio es una nociva combinación de cristiano mundano, o sea, se mezcla el cristianismo con la mundanalidad, un cristiano mundano. Parece cristiano, pero habla, come y se comporta como mundano. Parece mundano, pero dice que es cristiano. Eso sería el concepto de tibio. Pero el tibio se caracteriza por ser indiferente a todo, indiferente a la misión, indiferente al pecado, indiferente a las necesidades de otros. Veamos la segunda característica de un simple miembro. Ellos son oidores y no hacedores. Vean lo que dice Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay una gran diferencia entre solo oír y no hacer. Hay una gran diferencia entre solo oír y hacer. Por esa razón los miembros solo llegan a la iglesia a oír un extraordinario sermón, un lindo canto, un bello programa, pero solo en eso queda. Ese extraordinario sermón, ese lindo canto no los mueve porque ellos solo oyen y no hacen. El miembro no comparte las bendiciones espirituales recibidas en el culto. Solo se quedan con él, pero al poco tiempo se van, se olvidan. Por esa razón, el que solo oye y no vive tiende a olvidar lo que escuchó. Por eso Santiago capítulo 1 dice que son las obras las que confirman nuestro cristianismo. Las obras son las que confirman que hay fe en nuestro corazón, que hay amor hacia Cristo Jesús. Tercer característica de aquellos que son solo miembros. Dicen y no hacen. Marcos 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, los que son solo miembros
prometen muchas cosas y no las cumplen. Este año voy a llevar mi año bíblico, este año voy a dar estudios bíblicos, este año me voy a involucrar más en la iglesia y no lo cumplen, ¿verdad? Ellos predican de lo que no viven. Los que son solo miembros les gusta predicar, pero no viven lo que predican. Predican de lo que no viven. No conocen la práctica de lo que están hablando, ¿verdad? Ellos ordenan hacer algo que no hacen. Así son los que son solo miembros, ¿verdad? En público aparentan, pero en privado son otros. Así se caracteriza un miembro. Cuarta característica, no recogen, sino que desparraman la cosecha. Mateo 12:30 dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dispersa. Por esa razón les decía, ser solamente un miembro en el cuerpo de Cristo, un miembro sin utilidad, sin propósito, esto puede afectar el cuerpo, puede enfermar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los que son solo miembros se vuelven un mal para el cuerpo, como las células cancerígenas que se van reproduciendo, van creciendo, pero de una manera anormal, sin utilidad, sin propósito. Y esto puede volverse en un cáncer. O sea, un miembro puede enfermar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque los miembros hacen lo contrario a lo que Cristo mandó. Cristo mandó salvar las ovejas, los miembros pues hacen lo contrario. No les importa que se pierdan las ovejas. Cristo nos mandó a recoger la cosecha, los que son solamente miembros pues desparraman la cosecha, la dispersan en lugar de recogerla. Los que son solo miembros dividen a la iglesia en lugar de unirla. Ellos contribuyen en la desunión de la iglesia, en la cizaña, en meter rencor, rivalidad, pleitos. Bueno, los que son como miembros impiden que otros entren a la iglesia. No dejan que otros traigan más miembros a la iglesia y es más, terminan sacando a los pocos que son ganados. Tristemente, así son los que son solamente miembros. Vamos a la quinta característica. No hacen ni dejan hacer. Mateo 12:2 dijo Jesús, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Miren qué interesante caso. O sea, vean, aquí vemos a los discípulos que están cortando espigas en sábado porque nadie los invitó a comer. Y los fariseos, en lugar de invitarlos a comer, los criticaron, ¿no? Así son los que son solamente miembros. Ellos molestan y desaniman a los que hacen. Ellos se vuelven legalistas y fanáticos cuando ven que otros hacen, con tal de desanimarlos, con tal de mostrar que lo que están haciendo otros está mal. Ellos llegan a ver, oír y criticar. Bueno, ellos aplauden si ven que se hizo bien y tiran piedras si se hizo, según ellos, mal. Ellos distraen a la iglesia con otras actividades no esenciales y viven una consagración abstracta. Solo oran. Elena de White dice en El Camino a Cristo que aquellos que solo oran pronto dejarán de hacerlo. Y la sexta característica de los que son solo miembros es la siguiente. Son débiles e inmaduros en la fe. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, los que son solo miembros se vuelven débiles en la fe e inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque su fe está basada en las personas. Ellos andan viendo lo que otros hacen. Andan viendo cómo se visten. Andan viendo qué comen. Andan viendo qué hacen. Y eso que los otros hacen les afecta a ellos. Así son los que son solo miembros. Si otros lo hacen, pues ellos también. O sea, si otros oran, si otros guardan el sábado,
ellos también. Pero si otros deciden no guardar el sábado, ellos dicen, pues yo tampoco lo guardo porque fulano no lo hace, sutano tampoco lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Los que son solo miembros son aquellos que lo que otros hacen o no hacen les afecta a ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en este capítulo cita a los que son vegetarianos. No estamos diciendo que los que son vegetarianos son débiles e inmaduros en la fe. No, no, no. Hay muchos vegetarianos que son fuertes y maduros en la fe, pero hay algunos que creen que por su vegetarianismo son más que los demás, son más santos que los demás. Eso solo refleja debilidad e inmadurez en la fe. ¿Por qué razón? Porque si yo soy vegetariano y veo que otro está comiendo carne y me afecta que el otro coma carne y empiezo a criticarlo, a señalarlo, a tirarle, entonces lo único que muestro es que soy un débil en la fe. Porque lo que otros hacen o no hacen me afecta. Por esa razón, cuando la fe del que solo es miembro es probada, la persona se desanima. En conclusión, ¿cuáles son las características de aquellos que son solo miembros de iglesia y no genuinos discípulos de Cristo? Número 1, son tibios espiritualmente. Número 2, son oidores y no hacedores. Número 3, dicen pero no hacen. Número 4, no recogen, sino que desparraman la cosecha. Número 5, no hacen ni dejan hacer a otros. Y número 6, son débiles e inmaduros en la fe. Mira estas características y pregúntate con el Señor, ¿tendré yo alguna de ellas? Si fuera así, el llamado, la invitación es a que esas características negativas desaparezcan de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llamado es a dejar la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor llama a los tibios al arrepentimiento, a dejar la tibieza y a ser llenos del fuego misionero de Cristo Jesús. Si ese deseo está en tu corazón, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, suplicamos en esta oportunidad que nos conviertas en verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que obres en nosotros el milagro de la verdadera conversión y que podamos abandonar en tu nombre la tibieza para poder ser verdaderos discípulos tuyos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Haz de mí